Saludo a la vicepresidenta tercera, ministra de Transició Ecològica en funcions, la ministra Teresa Rivera. Bon dia, buenos días. Gràcies per ser als matins. Hola, buen día. En un día importante porque en este caso en el Congreso se va a hablar catalán por primera vez en la historia desde la restitución democrática. Le preguntaré después por esta cuestión, pero nosotros le queríamos preguntar básicamente también por la respuesta que va a dar el gobierno español al anuncio del alcalde de Badalona ante la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones en su ciudad, porque García Albiol ayer anunció que aprobará una moratoria de 3 años y hasta 2027, hasta el 1 de enero de 2027, no va a aplicar esta obligación que marca la Ley de Cambio Climático. ¿Qué va a hacer el Gobierno? ¿Qué va a hacer usted, ministra? Yo creo que, en primer lugar, lo más importante es destacar es que es una ofensa, un ataque a los vecinos, a la salud de los vecinos. Es una ley que lo que pretendía era precisamente evitar esas 200 muertes prematuras anuales de Badalona por culpa de la calidad del aire, como ocurre en el resto de las grandes ciudades como consecuencia del tráfico rodado. Una zona de bajas emisiones que estaba ya aprobada, por tanto es una regresión con respecto a lo que existía. No se trata de que hayan tardado más o menos en acabar de configurar cuestiones técnicas o inversiones en infraestructuras, es que no quiere. Creo que está escondiendo lo que de verdad no quiere hacer, que es apostar por el transporte público, por la peatonalización, por el transporte no motorizado. Y el Gobierno de la Nación, ¿qué va a hacer? En primer lugar, entender qué es lo que está haciendo, porque es probable que tengamos que reclamarme los casi 2 millones de euros que se transfirieron con cargo al plan de recuperación precisamente para hacer viable esta zona de bajas emisiones. Y en último término podríamos llegar a los tribunales contenciosos a reclamar al Ayuntamiento por el incumplimiento de la norma. Como detectamos que esto ha sido un comportamiento no infrecuente, es decir, que ha habido más casos de alcaldes del Partido Popular o del Partido Popular con Vox que han dado marcha atrás, pensamos que probablemente es una especie de seña identitaria, ideológica en contra de la salud pública y la calidad del aire orquestada desde el Partido Popular. Así que la dimensión política, ideologizada, negacionista de la realidad es importante y buscaremos el clarificar esto, dónde está el Partido Popular en esta cuestión que afecta tan de cerca a los vecinos y en la medida de lo posible buscaremos un retorno yo diría a la racionalidad y al sentido común. No es ideológico el aire que respiramos y sí es importante apostar por la salud pública. Lo que el alcalde de Badalona argumenta es que el 50% de los vecinos deberían cambiarse el vehículo y que quiere dar un margen en un contexto de dificultades económicas para muchas de esas familias. ¿Entiende ese argumento usted? Yo creo que es un argumento falso. Creo que no se trata de mantener los coches, sean viejos o sean nuevos, y no se trata de obligar a nadie a utilizar el coche o a cambiarse de coche. Se trata de ofrecer alternativas. Lo que es socialmente más poderoso es un buen transporte público de calidad. Las dimensiones de Badalona permiten facilitar alternativas muy interesantes que garantizan que esa afección tan importante en la salud de las personas, sobre todo las personas mayores y en los niños, pueda estar cubierta por una gestión coherente y valiente por parte del Ayuntamiento. Así que creo que es una excusa que simplemente busca el respaldo de los ciudadanos que piensan que les está protegiendo, pero es al contrario. Usted misma antes me comentaba y apuntaba que el caso de Badalona, en este caso la cuarta ciudad más grande de Cataluña, no es único. Hay otros municipios que también, con más de 50.000 habitantes, no han diseñado y no han puesto en marcha lo que marca la Ley de Cambio Climático. ¿A qué atribuyen estos otros casos que no se haya hecho lo que marca la ley? Bueno, hay 151 ciudades que tenían esta obligación, debía haber estado vigente desde el 1 de enero de 2023. Es verdad que ha habido cierto retraso, la inversión en servicios, en materiales, en cadena de valor a veces se ha ralentizado en un contexto mucho más amplio que no solamente en este contexto, y luego venían las elecciones municipales y autonómicas. Por tanto, entendimos que hubiera 122 ciudades que estaban tramitando su plan y no habían llegado a tiempo para poder cubrirlo, que no es el caso de Badalona. Badalona lo tenía
aprobado. Creo que lo que hemos visto después, como digo, es una especie de malentendida seña de identidad ideologizada por parte de algunos de los nuevos alcaldes. Lo hemos visto en Elche, en Valladolid, en Logroño, con una especie de manía a las bicicletas y a los carriles bici que no se entiende, y vemos que están dando una batalla, a mi juicio, enormemente perjudicial para los vecinos. No es nuevo, ya le ocurrió a la alcaldesa de París cuando quiso hacer peatonal y ajardinar las riberas del Sena, o cuando el alcalde de Londres hizo un esfuerzo grande y va por el tercer alcalde de Londres que mantiene esa ampliación de las zonas de bajas emisiones y de limitación de coches. Sí creo que es pernicioso. Y creo que, al contrario, lo que hay que aprender es a gestionar y a diseñar bien las ciudades, que los coches no ocupen el 90% del espacio público, mucho de ello además para estar parados, que se recupere para los vecinos, para los viandantes, o en su caso con un espacio reservado para el transporte público y la movilidad no motorizada. Ministra, ya que la tenemos aquí, usted como vicepresidenta del Gobierno en funciones, pero vicepresidenta, le pregunto por lo que hoy va a pasar, vamos a ver, sobre todo escuchar en el Congreso. Se podrá hablar en catalán, en gallego, en euskera, sin que se expulse a los diputados que así lo decidan. ¿Por qué ahora y no antes? ¿Cómo lo puede explicar a la audiencia de TV3, de este programa? Bueno, yo creo que es una buena noticia, es una noticia que recoge una pluralidad en nuestro país muy importante, que hoy cuenta con el apoyo de grupos parlamentarios que nos permiten llevar adelante, y el compromiso de la presidenta del Congreso, que ha sido quien ha impulsado este cambio. Así que creo que nos debemos concentrar en eso, en esa buena noticia. Ha sido una reclamación durante muchísimo tiempo y que hoy vemos que se activa por primera vez. ¿A qué cree que se debe la oposición de PP y Vox, incluso con las declaraciones ayer de Borja Semper, ¿no? Diciendo que ellos no van a utilizar los auriculares, los pinganillos? ¿Es solo humo ante lo que pueda pasar la próxima semana, el martes próximo, o realmente es una oposición que va a marcar contra el catalán, el euskera y el gallego este inicio de legislatura? Bueno, yo creo que eso hay que preguntárselo al Partido Popular, pero si me permiten la broma, quizá es que como Aznar solo habla en catalán en la intimidad. Creo que estamos en un escenario un poco peculiar, donde el Partido Popular entiende que todo vale en su alianza con Vox, pero eso genera el que el resto de las fuerzas políticas no tengan muchas ganas de secundar las iniciativas del Partido Popular. Así que me parece que no es particularmente hábil, ni suma, ni permite que construyamos progreso entre todos. Yo creo que las cosas tienen que ver y funcionan mejor cuando entre todos aportamos, y no cuando cada cual se empeña en dividir al resto. En Bruselas, paralelamente, hoy martes 19 de septiembre, también el catalán, euskera y gallego son protagonistas, en este caso, porque los 27 van a tener esta cuestión, la petición de oficialidad de las tres lenguas en las instituciones europeas. Hemos escuchado a su colega, el ministro Álvarez, a primera hora, a las 8 en punto, desde las puertas del Europarlamento, ¿no?, con los argumentos que va a exponer. Si esto no se vota hoy, si esto se alarga y por lo tanto se tiene que votar unas semanas más adelante, no sé si desde el Gobierno están temiendo que influyan las negociaciones de investidura con la eventual negociación de la amnistía o no. Bueno, yo creo que a cada cual se le puede pedir lo que está en condiciones de dar. Es decir, el Gobierno de España está haciendo una apuesta firme, decidida, para defender el uso de estas lenguas cooficiales españolas en el ámbito europeo. Somos uno de 27 Estados miembros, y eso habitualmente requiere llegar a consensos y tomar en cuenta la sensibilidad de los distintos. Queremos que esto salga adelante, pero obviamente hay que escuchar a los otros 26, y creo que pensar que haya un Estado miembro que pueda imponer su criterio y que de eso debe depender cualquier otro proceso de diálogo tiene poco sentido, ¿no? Esto ocurre en este tema y en cualquier otro. Es muy difícil pensar que nadie pueda imponer por sí solo al resto una decisión sobre cualquier asunto, pero creo que podemos trabajar para conseguirlo.
Vicepresidenta, esta apuesta fuerte y decidida, si no acaba habiendo investidura a Pedro Sánchez, si las negociaciones con los independentistas no llegan a buen puerto y por lo tanto, veremos si ahí se rompen puentes. La convicción que ahora se ve en todos los ministras como usted, ¿se quedará? ¿Será necesario que el catalán también esté en las instituciones europeas? ¿Será importante que esté en el Congreso, que se hable, o habrá sido solo momentáneo, temporal? Bueno, yo quiero decir varias cosas. Primero, no es el catalán, el euskera y el gallego. La segunda consideración que también quiero compartir es que a cada cual, como decía antes, hay que preguntarle qué es lo que corresponde. Estamos construyendo país. En estos momentos lo que estamos viendo es que hay un candidato a la investidura que se presenta la semana que viene y que aparentemente no tiene los votos suficientes. Si eso es así y no es respaldado, el rey convocará nuevas consultas y veremos si presenta un segundo candidato. Por tanto, me parece que son procesos que son consecutivos. Con respecto a las lenguas cooficiales, el paso adelante está dado y creo que es algo importante que no tiene vuelta atrás. Otra cosa es, vamos a ver qué es lo que ocurre en el resto de los Estados miembros y cómo prospera esta iniciativa en el ámbito europeo, pero los gobiernos y la defensa de las proposiciones que hacen los gobiernos en la sede del Consejo no cambian de una semana para la otra. Normalmente son propuestas que perduran y que marcan la tendencia de cada uno de nuestros Estados miembros, ¿no? Teresa Rivera, vicepresidenta tercera, ministra de Transición Ecológica en funciones. Gràcies, moltes gràcies per haver estat avui als matins. La veremos hoy con los auriculares, ¿no entiendo? En el Congreso, digo. Pues la verdad que no, porque hoy me voy a Nueva York. O sea, que tengo que votar telemáticamente. Tenemos clima y biodiversidad marina, algo también muy importante para una muy buena parte de los españoles y de los catalanes, o sea que estaré votando telemáticamente. En otra ocasión podemos hablar también de esta cuestión. Gracias, vicepresidenta, que vaya muy bien. Un placer, muchísimas gracias. Que vagi bé.